Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Patricio Adriano Díaz Cisneros, que nos hablará de práctica tribunalicia, derecho procesal del consumidor. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, muchas gracias por esta invitación. Esta vez vamos a hacer 3. Estamos acá con el doctor Ignacio Cavaquian, quien nos va a hablar de COPREC. Es un abogado especialista en Derecho del Consumidor que tiene mucha experiencia en COPREC y nos va a hablar de la parte instrumental del COPREC. También estamos con Andrés Beltramo, quien es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene las materias Derecho del Consumidor y Derecho y Contratos, y también es un académico que ha estudiado mucho lo que es la fórmula de los daños punitivos y nos va a hablar va a desarrollar un poco más lo que es la cuantificación de los daños punitivos con la fórmula Irigoyen-Testa, que tiene mucha llegada en jurisprudencia. Entonces va a ser muy interesante que nos cuente también la parte práctica Andrés. Voy a hablar brevemente primero de las denuncias administrativas en ciudad, y después, si me queda un poco de tiempo, después de que hable Andrés al final, charlaremos un poco de acciones colectivas. Bueno, tenemos 3 posibilidades, ¿no? Está el arbitraje de consumo, está las denuncias administrativas en las sedes comunales o el COPREC. 3 grandes posibilidades. Hay gente que también va a los distintos entes regulatorios, cosa que yo no recomiendo. Por ejemplo, electricidad al ENRE. No lo recomiendo porque no son autoridades de aplicación de la ley 24240. Nosotros tenemos que ir ante las autoridades de aplicación de la ley 24240. Y después tenemos las denuncias administrativas en ciudad, que la contra que tienen, vamos a los centros comunales, hacemos la denuncia, la contra que tienen es que en principio no habilitan tan fácilmente la instancia judicial. Es decir, que es posible que nos manden de vuelta al COPREC si pasamos por ahí. Entonces, eso podría ser como medio engorroso hacer todo el trámite de vuelta. Pero tienen una ventaja: en algunos supuestos puede ser conveniente acudir a estas denuncias, sobre todo cuando hay un peligro a la salud o un peligro a la vida, o cuando hay un problema con intoxicación. Podemos hacer la denuncia y puede caerle la inspección. O sea, por ejemplo, vemos comida en mal estado, ese tipo de cosas, nosotros podemos hacer la denuncia y le cae la inspección. Puede pensarse en el caso de Barrera con Coto, que era un caso de una plancha de ravioles que estaba en mal estado y tenía cambiada la fecha de vencimiento. Entonces, es un fallo muy interesante porque también habla del deber de colaboración. Como ustedes saben, en el artículo 53 de la ley 24240 prevé el deber de colaborar al esclarecimiento de los hechos debatidos en el proceso. Entonces, ¿cómo probó el consumidor que los ravioles estaban mal, que la plancha de ravioles tenía la fecha adulterada? Bueno, tuvieron en cuenta, por ejemplo, el libro de quejas, que dejó una queja en el libro de quejas y que la demandada se negó a ofrecer el libro de quejas, se negó a aportarle el libro de quejas al caso. Entonces, teniendo en cuenta el deber de colaboración, el voto de Balestrini toma en cuenta eso para darle credibilidad a los dichos del consumidor. Pero, sobre todo, tuvieron en cuenta que habían hecho la denuncia en sede administrativa y hubo oportunidad de hacer inspecciones de bromatología que dieron cuenta de que la comida estaba en mal estado, tenía esos problemas, ¿no es cierto? Entonces, a veces, por ejemplo, si nosotros vamos a un bar y vemos que hay malas condiciones de higiene, puede ser una forma de generar la prueba, ir a las denuncias administrativas en las sedes comunales. Como ustedes saben, está la medida de prueba anticipada. O sea, nosotros
antes de ir a mediación o antes de ir a una conciliación, podemos pedirle al juez medidas de prueba anticipada. Está previsto en el Código Procesal. Pero para estos casos, entiendo que es mejor igual utilizar las denuncias administrativas cuando hay problemas de estas características que pueden ameritar directamente una inspección. Después está el arbitraje de consumo, que es una forma expedita, que es gratuita. Hay una charla de arbitraje de consumo muy completa que dio José Luis Laquidara, yo les recomiendo que pueden profundizar, está en la biblioteca del colegio, en la sección del Instituto de Derecho del Consumidor. Pero el arbitraje de consumo es una vía rápida, y si la empresa se adhirió voluntariamente, si el proveedor se adhirió voluntariamente al arbitraje de consumo, entonces va a participar del arbitraje. Y si no se adhirió, si no está previamente adherido, lo van a invitar a participar, y si no acepta la invitación, esto sigue su curso como si fuera una denuncia común. Y después está lo que digo siempre, la carta de documento puede ser una vía también muy interesante, sobre todo para probar que el proveedor no quiso resolver el conflicto. Entonces, nosotros, en conflictos de montos menores, muchas veces se da la revictimización del consumidor. Cuando uno tiene que reclamar, llenar formularios, ir a audiencias, y el acuerdo es de monto muy, muy chico, el acuerdo no compensa todo el trajín de reclamar. Entonces, se da la revictimización del consumidor. La revictimización del consumidor también se da en sentencias que vienen, no sé, 8 años de juicio, le dan la razón al consumidor, 10 carillas hablando de los vulnerables, la debilidad estructural, todas esas cosas, pero en la práctica el monto de la sentencia es ridículamente bajo, y el consumidor perdió mucho tiempo de su vida en ese juicio, tuvo angustia, perdió tiempo, y la verdad que el monto de la sentencia no compensa todo lo que perdió por acercarse al derecho del consumidor. Entonces decimos, salió peor de lo que entró del derecho del consumidor. Entonces, podemos hablar de revictimización de consumidor. Entonces, también en acuerdos de montos muy chicos. La carta de documento es una forma de decirle al proveedor, yo te reclamo esto, resolverme el conflicto, pero si no lo resolves, yo voy a ir a sede judicial y voy a reclamar daños punitivos, pero daños punitivos especialmente por la segunda conducta del proveedor, que es no haber resuelto el problema. Es una conducta que es lucrativa porque el proveedor disfruta de la probabilidad de que el consumidor se canse y no vaya a sede judicial. Es una conducta que tiene culpa grave, es una conducta que amerita daños punitivos. Y si nosotros vamos directo a reclamar, vamos directo a una audiencia, no podemos probar que quisimos de buena fe resolver el conflicto con una petición razonable y el proveedor no aceptó. No sabe el juez, no podemos probar lo que pasó en la audiencia, no podemos probar si teníamos una petición desmedida. Entonces, con una carta de documento, hacemos la petición simple que se resuelve el conflicto, pero decimos que si vamos a sede judicial vamos a pedir daños punitivos, y ahí sí podemos probar esta segunda falta que pueda meritar daños punitivos de montos más altos y justificarse más la acción judicial. En la carta de documento también es interesante colocar, escribir todo lo que pasó, que pueda merecer la aplicación de daño moral, o el reconocimiento de daño moral, quiero decir. Por ejemplo, si hubo muchos llamados, atención al cliente, el número de reclamos, todo eso se tiene que poner porque eso hace después la prueba de lo que es el daño moral. Bueno, yo ahora los voy a dejar con Juan Cavaquian, y más tarde, después cuando hable Andrés, después de que hable Andrés de daños punitivos, voy a hablar un rato de acciones colectivas si nos queda tiempo. Juan va a hablar del COPREC, y en el COPREC brevemente quería decir una problemita que se da a veces allí, que una cosa que nos pueden decir, cuando nosotros vamos al COPREC, algunos proveedores, no todos, pueden decir, acá no hay honorarios por regulación, no hay costas. Eso es falso porque está previsto en la misma ley de honorarios, como labores extrajudiciales del abogado. Está previsto inclusive el valor extrajudicial, si mal no recuerdo es el artículo 19 de la ley de honorarios, son 2 UMA por audiencia, entonces está previsto en la ley, claro que hay honorarios por regulación, eso es falso. Pero lo que sí pasa
es que el consumidor no, de acuerdo a la Corte Suprema, la jurisprudencia, incluye las costas. Entonces, el proveedor sabe eso y de alguna forma incentiva como una especie de trato, como decir, yo no me hago cargo de las costas, pero igual vos no las vas a pagar, honorarios por regulación, sí, si hay un pacto, pero lo que es costas no. Entonces, te conviene igual. Entonces, a veces se hace como esa especie de pacto para tratar de que el abogado que va por el consumidor no cobre honorarios por regulación. Esto finalmente conspira para que los consumidores tengan abogados que los defiendan. Ustedes ven, hay muchos acuerdos en el COPREC de montos ridículamente bajos, en parte porque los consumidores no van con abogados, y al no ir con abogados, los proveedores saben que no pueden seguir el reclamo. Entonces, ofrecen cosas ridículamente bajas. Otra cosa que dicen ahí es que no hay daño moral, porque es administrativa. A veces dicen esas cosas que muestran que hay algunos problemas allí, ¿no es cierto? Bueno, este trato, a mi entender, como todo trato, se basa en la autonomía y la voluntad, y la autonomía y la voluntad no puede ir por encima del orden público. Tanto la ley de derechos del consumidor como la ley de honorarios tienen principio de orden público, así que a mi entender, el abogado, cuando le pasa eso, puede ir luego a sede judicial y pedir la regulación de los honorarios que le correspondían y que no le quisieron reconocer. No quería dejarse un breve comentario sobre eso y lo dejo con Ignacio Cavaquian. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Excelente lo comentado y explicado por Patricio. Bueno, vamos a exponer lo que es el COPREC por la ley 26.993 y les quiero comentar que es una excelente herramienta para poder acceder a lo que es la justicia gratuita, básicamente, y poder pedir las audiencias vía consumoprotegido.com y a su vez informarles que en el hipotético caso de que no quieran hacerlo vía gratuita, básicamente acceder por un conciliador o conciliadora de consumo vía privada, lo pueden hacer. Les recomiendo informarse en primer término si el conciliador o si tiene algún contacto de algún conciliador o conciliadora, o mismo comunicarse con el Ministerio de Producción a los efectos de disponer de algún teléfono y poder acceder a la vía privada. ¿Por qué les comunico esto? Porque hoy en día, cuando el consumidor accede a lo que es la página Consumo Protegido, se ve en la disyuntiva en que hay una lista de proveedores, actualmente se ingresan a la página, que están adheridos a lo que es la notificación digital. Sin embargo, desgraciadamente, hay muchísimas empresas que no se encuentran dentro de ese listado y a raíz de eso el consumidor realiza, por ejemplo, el reclamo y se encuentra a la espera de que esta empresa se adhiera a la notificación digital. Por eso les recomiendo, siempre que viene un cliente, verificar que contra quien vamos a iniciar algún proceso, alguna audiencia, esté dentro de lo que es estas empresas que están con la notificación digital. Si no, es menester que investiguemos qué conciliador o conciliadora podemos utilizar, podemos contar con sus servicios, a los efectos de poder notificar a la empresa vía carta documento. Eso, la verdad, es muy simple, puede mandar un mail a lo que es el Ministerio de Producción, o mismo, si ustedes verifican por Google, por ejemplo, por los buscadores, van a encontrar que pueden bajar un listado de conciliadoras y conciliadores de consumo en los cuales se encuentra consignado los teléfonos y los mails. Es sumamente simple, mismo les sugiero que una vez culminado esto, por favor ingresen, una vez que terminemos lo que es esta exposición, ingresen y verifíquenlo, porque la verdad que es algo con lo cual es muy interesante y deben contar, porque si no el consumidor tiene que esperar eternamente hasta que la empresa consigne un domicilio digital. Bueno, una vez que realizamos lo que es el reclamo y se pudo notificar a lo que es la empresa, la audiencia a raíz de lo que es la cuarentena, la pandemia, se están realizando vía digital. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es el siguiente. El consumidor realiza el reclamo y si el reclamo es admitido o mismo por la vía privada, la conciliadora o el conciliador nos informan que es prudente, que se acepta lo que es el reclamo,
Al consumidor le va a llegar un mail y en ese mail tiene que consignar lo que es su documento nacional de identidad y a la vez dar consentimiento que la audiencia se realiza por medios digitales, que hoy en día lo que está ocurriendo es que al consumidor se le ofrecen hacer, por ejemplo, una negociación vía mail o vía videollamada, por ejemplo, con Meet o con lo que es Zoom, por ejemplo, como ocurre ahora que estamos utilizando ese medio. Y dentro de esa situación, de ese medio, nosotros vamos a poder lo que es consignar una audiencia, se va a realizar una audiencia como hoy lo teníamos, como era en el pasado, pero por vías digitales. El acta, por ejemplo, se envía vía mail y por mecanismos, por ejemplo, Adobe Files, uno puede consignar la firma con el celular, uno puede hacer un garabato con el dedo y consignarlo como es una firma, y directamente se puede labrar un acta. Ahora bien, ahora les voy a manifestar qué es lo que ustedes tienen que revisar, qué es lo más importante de esto. Una vez que se notificó a la empresa, colegas, les sugiero que le pregunten al conciliador o a la conciliadora el mail del proveedor de servicios, así inmediatamente, previo a la fecha de audiencia que van a tener entre 10 días y 15 días, mandarle el reclamo a la empresa a los efectos de comenzar una negociación. Que esto es menester a los efectos de realizar el reclamo inmediato y estar en constante negociación. Asimismo, como bien mencionó Patricio en cuanto al tema de honorarios, les recomiendo como un deber para evitar malos entendidos realizar un convenio de cuota litis. ¿Por qué? Porque muchas veces los conciliadores o conciliadoras, más que nada en el ámbito cuando es gratuita, cuando se hace por el medio consumo protegido más que nada, los conciliadores tienen esa desgracia de informar que no es necesario contar con los servicios de un abogado, y la verdad es que, si bien no es que ensucien nuestro nombre, la verdad es que ponen en una confusión al consumidor, dado que muchas veces los conciliadores les comunican a lo que es el consumidor que no es indispensable que cuente con un profesional y que la audiencia se puede realizar sin contar con un abogado o abogada. Sin embargo, es realmente importante destacar que cuando es un reclamo importante, sea los planes de autoahorro, en el cual tenemos que verificar lo que es la administración de ese plan, como bien pueden ingresar en YouTube, el doctor Patricio Cisneros se ha manifestado al respecto en una charla que tuvimos vía el Instituto del Usuario y el Consumidor, se encuentra en YouTube, y a la vez ver que hay reclamos que es necesario que participe el profesional, el abogado, para darle un marco jurídico y un marco de entendimiento en el cual no se coloque al consumidor en una ambigüedad y que no entienda lo que está sucediendo, porque si bien el conciliador o la conciliadora es un abogado, es una persona que estudió Derecho, no puede contemplar todos los contratos habidos y por haber que hay en el ámbito del consumo. Y bien, cuando a nosotros nos llega un caso, debemos contemplar que nosotros tenemos conocimiento del caso, de ese contrato de consumo en particular, que nosotros contamos con las herramientas para poder desarrollar y elaborar una muy buena estrategia a los efectos de evitar el conflicto y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Por eso reitero la necesidad de hacer un pacto de cuota litis y asimismo informarse con el consumidor del reclamo que llega. Es decir, una vez que nosotros tenemos el reclamo, se ha tomado, tenemos la verificación de lo que es COPREC, que nos dice que el reclamo está admitido, nosotros, previo a eso, tenemos que contar con toda la información del consumidor a los efectos de poder hacer lo que había manifestado antes, que es el reclamo. ¿Qué quiero decir? Que nosotros en la primera entrevista que tenemos con el cliente, nosotros le tenemos que solicitar vasta información de todo el reclamo, independientemente de que la audiencia se desarrolle en 10 o 7 o 15 días, nosotros inmediatamente en la primera entrevista que tenemos con el cliente, le tenemos que solicitar toda la información y una vez que es aceptado el reclamo,
empezar inmediatamente a lo que es realizar, o sea, hacer un reclamo propiamente dicho a los efectos de transmitirlo al proveedor de servicios. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, contamos hoy en día con los medios digitales para estar en constante comunicación con el proveedor de servicios y llegar a la audiencia, algo que no ocurría antes y debemos aprovechar ahora, con que al momento de la audiencia ya tener el problema resuelto. Hoy en día estamos en constante comunicación, es menester consignar un mail, consignar un celular en las audiencias, por lo cual el conciliador cuenta con lo que es el teléfono y el mail, por lo que es un deber solicitarle al conciliador, a la conciliadora, los datos de la parte, o sea, del proveedor, a los efectos de estar en constante comunicación. Asimismo, también puede ocurrir que lleguemos a un acuerdo y ese acuerdo sea anterior, o sea, que contemos con más tiempo, que ya arribamos un acuerdo y la audiencia es con 3 días, contamos con más tiempo, o sea, llegamos a un acuerdo previo a la audiencia, ahí nos comunicamos con el conciliador y le manifestamos esto y directamente ya podemos hacer el acta sin la necesidad de hacer, por ejemplo, si optamos por un medio digital y de videollamada, podemos optar por conciliarlo vía mail y directamente se labran las actas, se envían las actas, se consignan, no hace falta, como había mencionado antes, que impriman el acta, que el consumidor firme el acta y lo mande escaneado, eso no hace falta, sino que con la mera aceptación vía mail, a través de diferentes medios digitales, como había mencionado, Adobe Files, por ejemplo, que es uno de los programas más simples para utilizar, que el consumidor, o nosotros mismos también, podemos firmar con el dedo, y eso se lo remitimos a lo que es el conciliador de consumo, y a los pocos días ya nos libra el acta y ya la verdad es que está conciliado. Ahora bien, en el hipotético caso de que no conciliemos en lo que es COPREC, es fundamental, porque muchos conciliadores y conciliadoras, cuando vamos por el ámbito gratuito, tienen una costumbre de no consignar los datos del abogado. Y ese es un problema porque después el perjuicio que nos causa a nosotros es que si bien nosotros tuvimos el pacto de cuota litis, después si que quisiésemos ejecutar los honorarios, no los podríamos ejecutar por algo simple, no contamos es como si no hubiéramos participado de la audiencia, porque la verdad es que no queda ningún registro, y si no queda en el acta, la verdad es que no va a quedar vestigio de nuestra labor profesional. Y muchas veces ocurre que se consignan y se concilian acuerdos muy voluminosos. Hoy en día es menester resaltar que se están conciliando más que nada en el ámbito bancario, se están realizando muchos arreglos, más que nada por el tema de lo que es la refinanciación, que ha pasado con las tarjetas de crédito y ha habido como una disyuntiva en lo que se manifestaba por los medios sociales en cuanto al 43% de las tarjetas de crédito que no contemplaba, por ejemplo, los impuestos, el IVA, eso no lo contemplaba, y después el consumidor, si leía la letra chica, dicho banalmente, se enteraba que en verdad tenía que pagar el 70 y pico % dependiendo el banco y cómo lo aplicaba, todos este tipo de gastos e impuestos. Por lo que eso generó muchos conflictos, y hoy en día la verdad es que se están haciendo muy buenos arreglos y no hay que dejar pasar esto de que el acta esté bien consignada y que se encuentren nuestros datos. Asimismo, como les había manifestado, explicarle al consumidor que podemos arribar a un acuerdo previo a lo que es la audiencia, porque nosotros tenemos un deber de ir informándole cómo va el proceso, cómo va lo que es el reclamo y cómo va la negociación, porque en nuestro ámbito de negociación, en el ámbito del COPREC y del consumo, muchas veces tenemos que tener una opción A, B, C y D, porque hay veces que no es una cuantificación, no hay cuantificación económica en cuanto al reclamo del consumidor. Por eso cuando el consumidor consigna, por ejemplo, el reclamo contra el proveedor, hay veces que
tiene el consumidor la oportunidad de manifestar que desconoce cuál es el monto del cual está reclamando, pero que no supera los 55 salarios mínimos vitales y móviles, porque si no ya tiene que ir a una mediación privada, y por favor contemplen eso, porque si ustedes hacen un reclamo muy alto, cuando inicien el proceso, bien les puede, el juez se los puede manifestar y mandarlos de vuelta a mediación, que les va a decir que vayan a mediación privada, o bien el proveedor de servicios puede poner la excepción y manifestar que esto debió cursarse por la mediación privada. Así que hay que tener especial ojo en eso para no perder tiempo, porque muchas veces por ese tipo de errores, la verdad es que perdemos valioso tiempo, y más estamos en el momento en que ya estamos al borde de la feria judicial. También contemplar, quiero manifestar que también hoy los reclamos que son de aeronavegación contra aerolíneas, hoy el COPREC está tomando determinada arista y está tomando muchos reclamos que antes no tomaban, porque les solicito, les pido, estimados colegas, que verifiquen qué es el ámbito de defensa del consumidor y qué abarca en el área de lo que es aeronavegación y los tickets aéreos, porque en el ámbito de lo que es aeronavegación actúa lo que es la ANAC. Si bien lo que les estoy comentando es que hoy COPREC está tomando como una vista gorda y está tomando muchos casos contra aerolíneas y otros tipos de empresas, la verdad es que a mi consideración está haciendo, esta es mi consideración, está haciendo la vista gorda, porque muchas veces hay muchos reclamos que en verdad no corresponden por COPREC, pero sin embargo se están desarrollando por COPREC. Así que puede ser que lo tomen como puede que no, pero en mi experiencia, hoy en día, todos los que son reclamos, por ejemplo, contra aerolíneas o LATAM, lo están tomando sin ningún problema. Pero les dejo un dato: en el hipotético caso de que no arriben a un acuerdo, por favor, si bien esto no es propiamente dicho de COPREC, tomen conocimiento de que a la hora de sortear todo lo que es consumo, lo sortean en lo que es la justicia en lo comercial. Si es aeronavegación, por favor, entiendan que por ser aeronavegación va a ir a lo que es la justicia federal, civil y federal, por favor, porque si no van a perder tiempo y se va a volver a sortear el proceso, y la verdad es que hasta que lo sortean, normalmente en la experiencia que he visto con otros colegas que me han consultado, pierden aproximadamente entre el sorteo y el pase, etcétera, etcétera, el nuevo juzgado, pierden aproximadamente un mes. Así que les solicito, colegas, por favor, tomen consideración en eso a la hora de los reclamos con tickets aéreos. Asimismo, bueno, reiteramos en lo que es COPREC, en el hipotético caso de arribar a un acuerdo, en lo que es el acta de COPREC tiene los mismos efectos de una sentencia. Es básicamente lo mismo que, si no se llega a un acuerdo, lo mismo como si hubiera sido arribado en una mediación privada. Asimismo, tengan en consideración que también van a hacer una ejecución de un COPREC, se van a ejecutar un acuerdo de COPREC vía ejecutiva, y a la vez tienen que solicitar, por favor, lo que es el beneficio de justicia gratuita. Asimismo, por favor, contémplenlo, porque la verdad es que normalmente hoy está ocurriendo que lo que es las empresas, los proveedores de servicios, están manifestando que en la vía ejecutiva no contamos con el beneficio de justicia gratuita, y eso es un disparate total, porque todo lo que es en el área de las relaciones de consumo, la verdad contamos con lo que es este derecho que está básicamente en la ley 24.240. Así que por favor tengan consideración en eso. ¿Qué quiero decir? Reitero que los acuerdos de COPREC se pueden ejecutar vía ejecutiva, con los mismos caracteres de lo que sería una mediación privada. Así que bueno, les agradezco, continuamos con lo que es esta presentación. Asimismo, como bien se manifestó en el chat, si tienen alguna duda o alguna consulta en cuanto a lo que es COPREC, luego
que manifestemos, luego que charlemos y les expliquemos lo que es el ámbito de las relaciones de consumo, vamos a poder arribar a contestarles las preguntas. Les agradezco mucho y continuamos. Bueno, fantástico. Muchas gracias, doctor Cavaquian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una cosita, si me voy a meter en lo que mencionaba el doctor Cavaquian, con respecto, además a la competencia civil y comercial federal en materia de transporte aéreo, tengan en cuenta los breves plazos de prescripción que están contemplados en el Código Aeronáutico. Creo que es algo importante también porque tiene un plazo de prescripción de 1 año. Y bueno, muchas veces uno capaz no lo tiene presente, se está los plazos de prescripción del código, piensa, bueno, esto es derecho del consumidor, me van a aplicar un plazo de prescripción de 3 años o de 5 años por incumplimiento o por una acción de cumplimiento, y la realidad es que la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal es bastante estricta con respecto a la aplicación de plazos de prescripción del Código Aeronáutico, incluso en contiendas de consumo, disculpen, me están llamando, incluso en litigios de consumo. Bien, ahora sí ya no me meto más en la presentación del colega, espero que les haya sido útil eso de todas maneras. Bueno, sé que en el contexto de este foro de iniciación, de mayormente procesal al consumidor, algunas cuestiones de procedimiento han visto también, y con respecto a los daños punitivos, vieron, bueno, lo conceptual en términos de que genéricamente se puede hablar de daños punitivos como las sumas de dinero, que son extracompensatorias, es decir, que se adicionan a los daños compensatorios y que tienen una función principalmente disuasiva de conductas socialmente indeseables desplegadas por parte de los proveedores. También, bueno, vieron que está contemplado en materia de derecho del consumidor por la Ley de Defensa del Consumidor y en materia de derecho de la competencia por la actual Ley de Defensa de la Competencia, a diferencia de cómo es, por ejemplo, en Estados Unidos, que la aplicación de los daños punitivos es un poco más amplia, como acá también un poco se quiso incorporar en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero al final no terminó pasando del anteproyecto de código. Y bueno, también vieron, entiendo, cuestiones de criterios de procedencia de los daños punitivos, vieron seguramente, entiendo con Patricio, la cuestión de los requisitos, como les decía, requisitos de procedencia, que la Ley de Defensa del Consumidor nos habla de una serie de requisitos que generalmente lo que entiende la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria es que son requisitos necesarios, pero no suficientes, los que establece el 52 bis, que básicamente son el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales del proveedor y la instancia del damnificado, es decir, la petición expresa del consumidor que está habilitado para reclamar daños compensatorios, de que también se condene al pago de daños punitivos. Esta petición expresa también un poco hace las veces de que el proveedor, en todo caso, está al tanto de que se están reclamando daños punitivos y pueda esgrimir una defensa con respecto a ese planteo. Pero bueno, como les decía, estos son los requisitos necesarios, pero no suficientes, y ya en breve paso a la cuestión de cuantificación, pero como para retomar un poco la cuestión de los daños punitivos. También seguramente vieron que, además de estos dos requisitos básicos que están contemplados en el 52 bis, generalmente para los daños punitivos se requiere un factor de atribución, podría ser subjetivo, para que procedan, además de cumplir con estos requisitos. Justamente en materia de daños punitivos, lo que se requiere, lo que suele requerir la jurisprudencia, es que la conducta del proveedor sea gravemente reprochable, es decir, una conducta con dolo directo, dolo eventual, que bueno, lo podemos relacionar con la manifiesta indiferencia por intereses ajenos, que contempla el Código Civil y Comercial en el 1724, o con culpa grave. Esto es como un poco recapitular lo que imagino que vieron con Patricio. Ahora sí les voy a compartir el PowerPoint y vamos a hablar de cuantificación. Ahí estamos. Bien. Bien, ahí estamos. Bueno,
Bueno, como sabemos, hablar de cuantificación de daños punitivos, principalmente las demandas de consumo, más allá de la recapitulación que estábamos haciendo. Generalmente en este tipo de eventos de cuantificación de daños punitivos destinados más bien a profesionales, solía preguntar cuando era presencial, ¿cuántos piden daños punitivos? Generalmente la mayoría piden daños punitivos. ¿Cuántos fundamentan la procedencia de los daños punitivos? En el caso puntual, por supuesto, como les dije recién, como hablamos, en materia de daños punitivos, si no los piden, no se puede condenar a daños punitivos, es lo que dice el 52 bis. Pero bueno, por eso la mayoría en todo caso los piden. ¿Cuántos los fundamentan? ¿Cuántos los cuantifican? ¿Cuántos de los que lo cuantifican lo hacen a través de fórmulas? Y los que incluso lo hacen a través de fórmulas, que bueno, ya para este punto casi nadie levanta la mano, pero de los que lo hacen a través de fórmulas, generalmente también pregunto, bueno, ¿y cuántos, con respecto a la fórmula que proponen para utilizar en esa causa, o en ese expediente, o en esa demanda, cuántos cuantifican o determinan esas variables a través de un fundamento claro? Es decir, fundamentan de dónde salen las variables que utilizan para, de alguna manera, rellenar esa fórmula, por decirlo de una manera muy burda. Pero bueno, como les decía, generalmente las manos dejan de estar levantadas desde la segunda pregunta, desde cuánto lo fundamentan. Bueno, capaz fundamentan en la demanda la procedencia de los daños punitivos y demás, pero la mayoría ni los cuantifica, y por eso les pongo esto como diapositiva, porque generalmente esto es lo que se suele ver en las demandas de consumidor de muchos colegas. He visto este tipo de planteos muy resumidos de daños punitivos, sin perjuicio de que hay excepciones. Con Patricio, de hecho, después de este tipo de eventos, hemos tenido casos de personas que nos escribieron posteriormente y nos compartieron planteos de daños punitivos muy, muy buenos, muy completos, pero generalmente los daños punitivos quedan un poco relegados, ¿no? Y bueno, ¿qué problema tiene esto? Bueno, por un lado, plantear así los daños punitivos consiste en hacer un planteo que le falta respaldo jurisprudencial y doctrinario, y que me parece que es necesario en un instituto que, como vieron con Patricio, es sumamente controversial, tanto desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los criterios de procedencia, desde el punto de vista del destino de la condena en daños punitivos, el límite de los daños punitivos. Ustedes saben que es de 5 millones, cuestión que seguramente también vieron con Patricio, y bueno, las cuestiones de cuantificación, por supuesto, que es de lo que vamos a hablar dentro de poco. Y bueno, principalmente un letrado que hace este tipo de planteo tan breve, pierde la oportunidad de acercarle a la persona que decida la causa, al juez o la jueza, elementos para desviarse un poco de lo que la experiencia dicta, que termina pasando con los daños punitivos, que terminan operando como un pequeño plus a los daños compensatorios, es decir, el daño emergente, el daño moral, el lucro cesante, la pérdida de chance y demás, y terminan quedando absolutamente disociados de la función que tienen que cumplir los daños punitivos, y bueno, impactan negativamente en el resultado económico del pleito, de la controversia, lo que afecta tanto al cliente como a nosotros con respecto a los honorarios que eventualmente podemos obtener de esa causa. Bien, ¿qué criterios podemos tener en cuenta para cuantificar los daños punitivos? Bueno, la Ley de Defensa del Consumidor contiene algunos supuestos criterios de cuantificación de daños punitivos que tienen respaldo jurisprudencial. Pero imaginen una cosa: si yo les digo que condeno al pago de daños punitivos, ahí están los criterios, que son los criterios de la Ley de Defensa del Consumidor. Si yo les digo que condeno al pago de daños punitivos porque es lo prudente según el perjuicio sufrido, la posición de mercado del proveedor, el beneficio obtenido y la reincidencia, o les digo que está bien, o que condeno determinada suma de daños punitivos porque es lo prudente según las circunstancias del caso. ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que ambos fundamentos así planteados, que es lo que muchas veces se ve en las sentencias, puede justificar cualquier monto, y por lo tanto no son verdaderos fundamentos. Por eso es que de alguna manera no me voy a abocar al análisis de estos criterios de cuantificación de daños punitivos, o supuestos criterios de cuantificación de daños punitivos, que bueno, son los que en realidad en el 49 de Defensa del Consumidor da para la cuantificación de las sanciones, pero como ven ahí abajo en la diapositiva,
tienen cierto respaldo jurisprudencial, han sido utilizadas por la jurisprudencia análogamente para cuantificar también daños punitivos, no solamente sanciones administrativas en el contexto de una causa de consumo. Pero bueno, como les decía, es bastante objetable la utilización de estos criterios que trae la Ley de Defensa del Consumidor. De hecho, muchos académicos que abogan por la utilización de fórmulas en la determinación de los daños punitivos han criticado la utilización del artículo 49 puntualmente, porque no da parámetros adecuados para cuantificar los daños punitivos. Bueno, de lo que sí les voy a hablar con respecto a la cuantificación de daños punitivos es de la utilización de fórmulas. La cuestión de la utilización de fórmulas, por supuesto que es lo que es la doctrina que suele hablar de la utilización de fórmulas, lo voy a hacer desde un punto de vista del law and economics, del análisis económico del derecho, como se conoce acá, que un poco lo que les dice el análisis económico del derecho es que aparecen los daños punitivos cuando determinado agente dañador especula con la probabilidad de no responder siempre por los daños causados. Y por lo tanto va a existir una diferencia entre los daños reparables esperados por el dañador, es decir, el costo social real que va a tener la actividad del proveedor dañador en el caso de defensa del consumidor, y la responsabilidad esperada, es decir, cuánto va a tener que reparar efectivamente este proveedor de esos costos o esas externalidades que introduce en la sociedad. Esto un poco es lo que pasaba en el renombrado caso del Ford Pinto, que seguramente todos y todas conocen, el fallo o el caso Grimshaw versus Ford Motor Company de 1981, del auto que lo chocaban de atrás y explotaba. Bueno, ¿qué ventajas tiene la utilización de fórmulas matemáticas en la cuantificación de daños? La Doctrina Nacional de Análisis Económico del Derecho desde hace mucho tiempo reconoce el valor de las fórmulas para cuantificar distintos tipos de daños. Entre algunos de los criterios que se señalan para la adopción de fórmulas para cuantificar distintos tipos de daños es que las fórmulas o el simbolismo son superiores al lenguaje retórico para a veces llegar a conclusiones que requieren cálculos complejos con variables interrelacionadas y así representar esos resultados con una mayor objetividad y precisión. Ya vamos a entrar en más detalle con qué hablamos de esto. Además, la utilización de fórmulas le dan claridad a los parámetros que utiliza el juzgador o la juzgadora, y esto permite un mejor ejercicio del derecho de defensa de las partes que en determinado pleito ven una condena a daños punitivos que le es adversa al proveedor, por ejemplo, o incluso el consumidor considera que es insuficiente. Por tanto, en ambos casos, si el juez o la jueza de la causa utilizó una fórmula y exteriorizó todos los parámetros que tuvo en cuenta para llegar a determinada condena al pago de daños punitivos, van a poder defenderse mejor con respecto a esa condena. Bueno, el año pasado, en las 27 Jornadas Nacionales de Derecho Civil, justamente se votó por mayoría que para la cuantificación de los daños punitivos es conveniente acudir a fórmulas matemáticas, y esto es consistente con lo que también se votó por unanimidad en el Congreso Internacional de Derecho de Daños en 2011. Bien, se ha propuesto la utilización de varias fórmulas para cuantificar a los daños punitivos. La más reciente que me consta es la sugerida por Javier Arescau y Sofía Nassif, también en las 27 Jornadas Nacionales del año pasado, las que les mencionaba. Y esta fórmula justamente trabaja con las variables del artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, y también es parcialmente objetable en los mismos términos que les mencioné de la utilización del artículo 49. Si quieren ver un análisis un poco más pormenorizado de por qué es objetable la utilización del artículo 49, me parece que el análisis de Matías Irigoyen Testa sobre el tema en una publicación sobre el proyecto de ley de defensa del consumidor es muy bueno, es breve también, es un compendio de distintos artículos, de distintos doctrinas de defensa del consumidor en el que escribió Matías Irigoyen Testa, y hace un comentario sobre el artículo 49.
o la aplicación del artículo 49 para cuantificar daños punitivos, y creo que es extensible a desarrollar una fórmula, esa crítica, a desarrollar una fórmula en base a los criterios del artículo 49 de la ley. Por eso, bueno, si bien se las presento, si tal vez les es de interés y demás, porque es la última fórmula que conozco que se desarrolló acá en Argentina para daños punitivos, creo que es una fórmula objetable. Pero, bueno, mi argumento para no utilizar esta fórmula u otra fórmula no tiene nada que ver con que sea objetable esta fórmula o que sea muy bondadosa, muy buena la fórmula que sí creo que me parece mejor utilizar, sino que tiene que ver con el grado de recepción que tiene la fórmula en la doctrina y principalmente en la jurisprudencia, porque es muy difícil lograr que las jueces y los jueces empiecen a utilizar fórmulas, y es muy difícil que los abogados y las abogadas utilicemos fórmulas matemáticas para nuestro trabajo. Entonces, si ya tenemos una fórmula que más o menos está siendo utilizada, no me parece una buena idea ir por otro lado y decir, no, mire, utilice esta fórmula, apréndase esta fórmula, ya se aprendió la otra, la entendió después de varias sentencias, utilice esta fórmula. No, vayamos por la fórmula que está utilizando y perfeccionemos nuestra utilización de esa fórmula. Bien, justamente la fórmula de los daños punitivos, o cuando yo hable de la fórmula de los daños punitivos, ahora, en breve, voy a estar haciendo referencia a una fórmula que ganó popularidad en los últimos años, mucha popularidad en sede administrativa, en sede judicial, en términos de jurisprudencia, y también tuvo muchos comentarios por parte de la doctrina. En especial en sede judicial, la justicia de la provincia de Buenos Aires la recibió muy bien, también, bueno, varias otras provincias, y el año pasado incluso empezó a ser utilizada por la justicia nacional. De hecho, ahí tienen algunos ejemplos, después les vamos a facilitar el material pero ahí tienen algunos ejemplos de qué tan federal es la utilización de esta fórmula para la cuantificación de los daños punitivos. Bueno, como les decía, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que en realidad fue la confirmación de un fallo de Cámara de Bahía Blanca, fallo muy conocido y que también tuvo mucha trascendencia para popularizar la utilización de esta fórmula. Fallo de Necochea, de Córdoba, de Neuquén, de Entre Ríos. Al final de la presentación tienen ahí un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que es el que les decía que es un poco, la Corte y el Foro Nacional son un poco más tímidos en la utilización de fórmulas matemáticas, por eso me pareció interesante traer este fallo de Cámara Nacional de Apelaciones. Bien, la fórmula, bueno, por lo tanto, esta fórmula de daños punitivos de la que les estoy hablando es la que fue elaborada por el profesor Matías Irigoyen Testa, y capaz conozcan como la fórmula Testa, también se llama la fórmula Testa, además de la fórmula actuarial, la fórmula matemática de cuantificación de los daños punitivos. De modo solamente anecdótico, esta fórmula se basa en la lógica de una fórmula que se llama la fórmula de Hand, que es una fórmula desarrollada en 1947 a través de un fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, un fallo que se llamaba US versus Carroll Towing Company, muy conocido. Bueno, y era una fórmula muy sencilla, mucho más sencilla que la fórmula de los daños punitivos actual, que se utiliza incluso actualmente para determinar la existencia o no de culpabilidad por parte de determinado agente que, bueno, es llevado a un pleito judicial. Ahora bien, una pregunta, ¿no? ¿Hay una sola fórmula Testa? En realidad, o fórmula de los daños punitivos, en realidad, Irigoyen Testa propuso dos fórmulas distintas en un artículo de 2012 que se llama Cuantificación de los daños punitivos, una propuesta aplicada al caso argentino, y la elección de qué fórmula utilizamos, son las dos fórmulas que están propuestas en ese caso, va a depender del tipo de daños generados por el proveedor. Para casos de daños reparables, es decir, daños que pueden compensarse, lo que se llama compensarse de forma perfecta, como los que generalmente se sufren en materia de derecho del consumidor, la entrega de un producto defectuoso, la sobreventa de un vuelo, se utiliza esta fórmula, la fórmula de daños punitivos para daños reparables exclusivamente. Y se utiliza otra fórmula diferente y un poco más compleja para los casos de daños irreparables, que son los supuestos de incapacidades permanentes o muertes. Y si estamos hablando de daños punitivos, obviamente incapacidades o muertes que se dan en el marco de la relación de consumo. A continuación vamos a hablar y vamos a ejemplificar
a través de la fórmula para daños reparables exclusivamente, porque es ante la que generalmente estamos frente o a la que nos enfrentamos cuando tenemos que hacer una demanda en materia de derecho del consumidor. Sin perjuicio de que las dos fórmulas comparten algunas variables y la metodología de determinación de las variables se puede extrapolar. Por lo tanto, lo que yo les voy a decir no necesariamente es inaplicable a las variables de la fórmula para daños irreparables. Pero vamos a hablar de la fórmula para daños reparables. Esta distinción entre las dos fórmulas y demás, como les decía, la tiene en el artículo de 2012 que les mencionaba de Matías y Goyen. Bien, ahora sí, reiteramos la fórmula, que es sobre la que vamos a hablar, y las distintas variables que intervienen, ahí las tienen definidas, a las distintas variables que intervienen en esta fórmula, para determinar justamente, como les decía, los daños punitivos. D, que es la variable que queremos determinar a través de esta fórmula, es el daño punitivo, o el monto de condena en daños punitivos en la causa puntual en la que queramos cuantificarlos. C es la cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados, es decir, daños compensatorios, daño emergente, lucro cesante y demás. PC es la probabilidad del proveedor de ser condenado al pago de daños compensatorios, y PD es la probabilidad del proveedor de ser condenado al pago de daños punitivos, condicionada esa probabilidad a la existencia de una condena por daños compensatorios. Ahora me dirán entonces, ¿por qué mejor no me dedico a hacer divorcios? Bueno, porque en vez de estar trabajando con la fórmula de los daños punitivos, podrían estar trabajando con la fórmula para calcular la compensación económica por divorcio, cese de la convivencia. Por lo tanto, no necesariamente el análisis económico se limita a derecho del consumidor, defensa de la competencia, daños complejos y demás, sino que también está incursionando en cuestiones de derecho de familia. Bien. Bueno, como les dije, la fórmula esta, ahora vamos a pasar a esta diapositiva, pero la fórmula esta, la de los daños punitivos, ganó y sigue ganando mucho terreno, y por eso la idea también de esta charla de iniciación profesional es que se acerquen un poco, la conozcan, la aprendan a utilizar, independientemente de, como les decía, las críticas que puede tener la fórmula, porque la realidad es que si se está usando, aprendamos a usarla, porque muchas veces nos viene bien. Los montos que entrega la fórmula de los daños punitivos muchas veces son buenos montos. Más allá de que son creo yo, lo más científicamente viable en términos y preciso en términos de determinación de daños punitivos. Por eso, como abogado de a pie, a veces no es lo que más nos importa, ¿no? Nos importa capaz conseguir una buena condena a nuestro cliente, y creo que con la fórmula se puede conseguir una buena condena. Bueno, parte de trabajar con la fórmula de los daños punitivos, en un caso concreto, va a implicar asignarle de alguna manera un valor a las distintas variables que componen esta fórmula. Tienen varias alternativas para acotar cuánto se acude exclusivamente a presunciones capaz derivadas del sentido común, la experiencia y demás, lo que se conoce como presunciones hominis, en la determinación de las variables de la fórmula de los daños punitivos. En el contexto de un proceso judicial, para determinar las variables de la fórmula, se puede recurrir a distintos medios probatorios. Por ejemplo, la prueba pericial, la designación de un perito actuario, generalmente en los términos del 457 y siguientes del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, suele ser muy útil a los efectos de determinar las distintas variables de la fórmula, y puede acompañar capaz una cuantificación que hagan ustedes, puede corroborar una cuantificación que hagan ustedes, o pueden ustedes no hacer la cuantificación, sugerir la fórmula y pedir que al perito que se lo designe se le facilite, el proveedor le facilite la documentación relacionada a los reclamos, o que el perito actuario haga su propia investigación y busque las variables o los datos que necesita para completar las variables de la fórmula de los daños punitivos. Eso tiene también que ver con una cuestión de estrategia, con una cuestión de los datos con los que cuentan. Bueno, pero sí, el actuario, mucho más que un contador o una contadora, creo que es el profesional idóneo para la determinación o la utilización de este tipo de fórmulas, que son fórmulas justamente actuariales.
Bueno, también se puede recurrir a la prueba informativa, justamente el librar oficios en los términos del 396 del Código Procesal a distintas entidades como la Secretaría de Comercio Interior, de la que depende el COPREC, para que informen las estadísticas con las que cuenta, por ejemplo, los reclamos ingresados, la cantidad de acuerdos arribados, los índices de judicialización y demás. También se puede pedir se ordene a la parte demandada, al proveedor, poner o acompañar o incorporar el expediente, todo documental en su poder, y bueno, en los términos del 388 del Código. Obviamente la documental relacionada a los reclamos que han realizado los consumidores capaz en los últimos años con respecto a incumplimientos similares o análogos al que se está reclamando en el caso y bueno, el resultado que han tenido esos reclamos, un arreglo, una judicialización, una sentencia, además de bueno, cualquier documento relacionado al producto, al servicio, o la situación que llevó a la judicialización en el caso concreto. Acá también hay que mencionar que ciertas entidades están incluso obligadas a llevar este tipo de registros, como las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, conforme al artículo 27 de la Ley de Defensa del Consumidor, y las empresas prestadoras de servicios financieros, conforme a la comunicación A5388 del 2013 del Banco Central de la República Argentina. Y bueno, por supuesto, como tienen ahí en la diapositiva, no olvidarse la regla de carga dinámica de la prueba en materia de litigios de consumo que establece el 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que obliga al proveedor a tener que proporcionar este tipo de documentación para colaborar en la determinación del monto de condena de daños punitivos. Y bueno, como saben, estas medidas pueden incluso ser ordenadas sin requerimiento de parte. Puede ser que uno le sugiera la utilización de la fórmula al juez o la jueza y decidan ordenar alguna de estas medidas en los términos del artículo 36 para determinar las variables a pesar de que uno o ninguno de los integrantes del litigio o de las partes del litigio las hayan pedido. Ahora bien, también puede recurrirse a un método directo, es decir, previo a ingresar en el litigio, para asignarle valor a las variables de la fórmula de los daños punitivos, que como les decía, lo puede llevar adelante los propios litigantes, las partes, los letrados, o incluso los propios magistrados intervinientes, valiéndose de datos estadísticos que permitan alguna estimación con cierta certeza, con una certeza justamente mayor, que capaz presunciones oscuras a las que suele recurrirse en los litigios en que se utiliza la fórmula capaz, pero se rellena un poco burdamente las distintas variables de la fórmula, y darle un poco más de respaldo empírico al planteo de la utilización de la fórmula. Esto es de lo que me interesa hablar y le voy a dedicar la última parte de la charla mía, por lo menos. Justamente suele verse muchas sentencias que, por ejemplo, sostiene que determinada condena resulta prudente o acorde a las circunstancias del caso o presumible a partir de la observación de la realidad. Es decir, las variables, por ejemplo, estas son todas tomadas de fallos donde se utiliza la fórmula que está, o la fórmula de los daños punitivos. Bueno, se determinó esta variable porque parece prudente, o parece acorde a las circunstancias del caso, porque es presumible. Bueno, un ejemplo puntual de esto del año pasado es una causa en la que se discutía una discrepancia en las cuotas ofrecidas para el pago de servicios turísticos en una publicidad en relación a las cuotas que se ofrecían al momento de la compra. Es decir, creo que la publicidad eran 15 cuotas sin interés y al momento de abonar el consumidor se enfrentaba a pagar 12 cuotas máximas sin interés. Esto, bueno, en un portal de ventas web. En esta causa, en primera instancia, aunque la parte no lo pidió, el juez de primera instancia decidió aplicar la fórmula de los daños punitivos, pero para rellenar las variables estableció que los valores de esas variables eran, esa es una cita textual del fallo, presumibles a partir de la observación de la realidad. En Cámara se confirmó la sentencia, pero un poco a modo de obiter, lo que sostuvo la Cámara de Apelaciones en lo comercial fue que se había recurrido a presunciones sumamente cuestionables.
cuando se recurrió a la fórmula, pero con presunciones sumamente cuestionables. Esta es la causa resuelta por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, autos Colaízo, Emiliano Ariel con Azatec, sobre sumarísimo. Es un fallo de julio del 2019, del año pasado. Es que, justamente como dice Hugo Ciarri, cuando una fundamentación puede fundar más de una cosa, y digamos casi cualquier cosa, no es una fundamentación. Una fundamentación permite deducir el consecuente, y un consecuente, y solamente ese consecuente. Podemos poner cualquier número en materia de condena a daños punitivos, al amparo de que o de las variables de la fórmula, al amparo de que ese valor es presumible a partir de la observación de la realidad. ¿Y cómo recurro a una sentencia que me dice que esa variable es presumible a partir de la observación de la realidad? ¿Por dónde la ataco? Bueno, todas estas ideas de las que les estoy hablando son las que me motivaron a ver cómo se podía trabajar con esta fórmula para, no meramente, como les vengo diciendo, y ha dicho alguna jurisprudencia, el término no es inocente, el término ha sido utilizado por la jurisprudencia, para no rellenar la variable. Las variables de la fórmula. Alguna jurisprudencia ha dicho, bueno, vamos a utilizar esta fórmula por esto, está muy bien fundada la fórmula, ahora vamos a rellenar las variables. Y la idea es tratar de no meramente rellenar las variables, sino de que, como les decía, tengan cierto sustento empírico las variables que ustedes determinen para la fórmula, y que venga capaz de ustedes, y no necesariamente esperar a la producción de la prueba en los términos que les planteé antes. Bien. Bueno, como les decía, en realidad la idea detrás de esta exposición es ofrecerles justamente alternativas a las presunciones, porque primero se usaron presunciones para cuantificar daños punitivos, pero ni siquiera se explicitaban de dónde salían estas presunciones. Como les decía, era lo prudente. Después muchos tribunales empezaron a usar la fórmula, como les mostré en la correspondiente diapositiva. Ahora pasamos a esta diapositiva en breve. Como les decía, muchos tribunales empezaron a explicitar las variables que intervienen en la determinación de la cuantía de los daños punitivos y los valores que le asignaban esas variables, pero lo hacían a través de presunciones. Ahora lo que yo propongo, que para mí es lo ideal, es que esas variables tengan un respaldo en datos concretos. En este sentido, a mediados del 2017, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor presentó un portal de datos sobre reclamos ingresados por el llamado Sistema de Ventanilla Única Federal. Esta ventanilla única federal, como capaz algunos saben, o capaz vieron incluso en este curso, tiene como objetivo designar el método más apropiado para dar solución a un conflicto de consumo, contemplando las jurisdicciones provinciales, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y el COPREC. Mediante este portal, o capaz otros datos a los que tengamos acceso, y los portales disponibles en las distintas jurisdicciones para la visualización y búsqueda de expedientes, utilizando distintos parámetros que incluyan, por ejemplo, el nombre o la razón social de determinado proveedor demandado, como puede ser el sistema de consultas web del PJN, como ven ahí, o la mesa de entradas virtual de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, podemos contrastar los reclamos iniciados contra un proveedor en determinado periodo con las causas judiciales efectivamente iniciadas contra ese mismo proveedor. Ahora bien, a pesar de que estos datos que yo les sugiero que utilicen son de fácil acceso, y por eso justamente sugiero que los utilicen, nada obsta que justamente este método de determinación de las variables, del que les voy a hablar ahora muy brevemente, pues ya estamos con poco tiempo, que justamente las variables que conforman la fórmula de daños punitivos, se pueda llevar adelante recurriendo a otros datos con los que cuenten. Si se cuenta con datos más precisos, o hay otros motivos para apartarse de los datos que surgen de estos distintos portales, lo correcto justamente es utilizar esos datos, porque van a ser los que permitan un valor de referencia, unas variables más precisas con respecto a la suerte que estadísticamente siguen los reclamos contra determinado proveedor, porque estamos hablando justamente de determinar las variables PC y PD, que son las variables que tienen que ver con la probabilidad de condena que tiene determinado proveedor a daños compensatorios y a daños punitivos. Por eso, para cerrar, vamos a trabajar con un ejemplo de determinación de las variables de la fórmula
de los daños punitivos. Vamos a suponer un incumplimiento defectuoso del servicio por parte de la empresa Telecentro Sociedad Anónima. Imaginen que no funcionan todos los canales de televisión contratados, funciona la televisión pero no internet, etc. Un caso así, imagínense más o menos. La cuantificación de daños compensatorios, la variable C de esta fórmula de los daños punitivos, es algo que con mayor o menor rigurosidad se acostumbra a hacer en los escritos judiciales, generalmente en el apartado que denominamos liquidación de daños. Por eso, el método que ahora les voy a sugerir tiene que ver con determinar las otras variables de la fórmula, que son la PC y la PD, la probabilidad de condena a daños compensatorios y la probabilidad de condena a daños punitivos. Por lo tanto, lo que quieren determinar con la fórmula de daños punitivos es la D, la C ya la tienen porque va a surgir de la liquidación de daños que hagan, y las otras dos variables que le faltan para completar la fórmula de daños punitivos que vimos, ahora igual vamos a terminar el ejemplo con la fórmula, son PC y PD. Bien, como surge del portal estadístico que les sugerí, el de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, en el primer trimestre de 2018, Telecentro tuvo 1.632 reclamos, a ver si acá lo tenemos, 1.632 reclamos totales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos permite desagregar el portal este también por región. ¿Por qué elegimos este periodo, el primer trimestre de 2018? Pues el periodo más antiguo con el que cuenta el portal estadístico y por lo tanto el que tiene mayor probabilidad de que las causas relacionadas a los reclamos de ese periodo se encuentren en un estadio avanzado o estén concluidas. Por su parte, el ámbito geográfico, y por lo tanto nos van a permitir tener más certeza sobre qué es lo que pasa en ese tipo de litigios similares al litigio que nosotros estamos transitando. El ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo elegí en este caso, en este ejemplo, porque me voy a valer del sistema de consultas web del Poder Judicial de la Nación a los efectos del ejemplo. Entonces, bueno, uno imaginará que los reclamos ingresados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego terminaron teniendo o no teniendo un juicio en los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Justicia Nacional. Bien, de esos datos, de esos reclamos, los 1.632, con los datos que nos proporciona el portal, se puede estimar que el 16,42% fueron por cumplimiento defectuoso del servicio, como el caso que yo les había planteado, es decir, 266 de esos 1.632 reclamos. Bueno, tengan en cuenta que el portal, es decir, ¿por qué estimamos este 16,42%? Porque el portal no nos desagrega, fíjense que ahí tiene distintas pestañas, y en materia de motivos, no nos desagrega por motivo o por rubro por cada periodo. Entonces tomamos los motivos totales, los reclamos totales que en este caso ha tenido Telecentro, y asumimos que las proporciones se han mantenido más o menos similares. Por eso, de los 1.632 reclamos del periodo utilizado como muestra, razonablemente unos 266 tuvieron relación con el objeto de esta controversia ficticia que les estoy planteando. De estos reclamos, si vamos al Poder Judicial de la Nación, solamente 2 se judicializaron. Esto, como les decía, surge de unas búsquedas en el Poder Judicial de la Nación con respecto a la razón social del proveedor demandado. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad PC, ahora va a quedar más claro cuando les muestre una de las posteriores diapositivas, pero la probabilidad PC, es decir, la probabilidad del proveedor de ser condenado al pago de daños compensatorios, es de un 0,75%, es decir, menor a un 1%. Esto surge de contrastar los 266 reclamos análogos que hubo en el periodo con las 2 causas iniciadas en ese mismo periodo. Acá están las causas, está el número de causas, está la fecha de inicio, bueno, están los autos y está la situación del expediente. Con respecto, ahí ya tenemos la variable PC, que es 0,75%. Por su parte, la variable PD, es decir, la probabilidad del proveedor de ser condenado al pago de daños punitivos, es de un 100%, porque en los 2 casos se condenó o se espera condena, en los 2 casos judicializados, se condenó o se espera condena al pago de daños punitivos. Este
valor del 100% lo podemos razonablemente reducir a un 98 o 99%, porque ante la novedad del instituto de los daños punitivos y la escasez de precedentes, existe un mínimo de probabilidad razonable de que algún tribunal se abstenga de fijar un daño punitivo en circunstancias análogas. Esta es la doctrina que surge del famoso fallo Castelli, este que les decía de Bahía Blanca, que fue confirmado por la Suprema Corte de Buenos Aires. Bueno, finalmente ya voy cerrando con esto. Tengan en cuenta que las causas no concluidas y en las que se arribó a un acuerdo se tienen que considerar como favorables al consumidor, porque ante la falta de certeza, esa asunción es la que favorece al proveedor demandado, es decir, a mayor porcentaje de condena, la fórmula de los daños punitivos nos va a dar una menor cuantía de daños punitivos, y la ausencia de parámetros que demuestren otra cosa tiene que jugar a favor del demandado. Esto es lo que establece el 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces vamos a hacer la asunción que nos va a dar un número más chico de daños punitivos, porque es lo que más favorece a la parte demandada. Es la regla que establece el Código Procesal Civil y Comercial. Más allá de que esto tal vez podría jugar con la regla de que, con el principio protectorio del consumidor, de que en caso de duda se tiene que estar a la situación o la interpretación más favorable al consumidor. Habría que ver, yo estoy más por el criterio del 377 del Código Procesal, pero podría jugarse también con el principio protectorio del consumidor. Bueno, por lo tanto, nuestra fórmula de los daños punitivos nos va a quedar de esta manera. Vamos a tener en cuenta una indemnización compensatoria, imaginemos que la liquidación de daños en la causa nos dio 10.000, calculamos el PC, que es la probabilidad de que Telecentro S.A., con los datos de Telecentro S.A. que surgen del portal, de ser condenado al pago de daños compensatorios, era 0,65, la probabilidad del proveedor demandado de ser condenado al pago de daños punitivos, dijimos que era 100, podemos usar 0,98, 0,99, y ahora sí, ya respaldados con datos, o sea, respaldándonos en datos empíricos que surgen de portales estadísticos, procedemos a completar esas variables en la fórmula, utilizando la expresión matemática de los porcentajes obtenidos. Por eso 0,75% en su expresión matemática en una fórmula es 0,0075 y el 99% es 0,99. En este caso, si hubiésemos tenido una liquidación de daños por 10.000 pesos, con estas probabilidades de condena, hubiésemos reclamado razonablemente 1.336.700 pesos de daños punitivos. ¿Ven cómo es muy favorable la fórmula? Piensen que solamente estábamos reclamando 10.000 pesos. Bien, porque en realidad la fórmula nos da un montón, porque hay bajísimas probabilidades de condena, hay bajísimas probabilidades de que un consumidor termine llegando a una sentencia condenatoria de un proveedor. Entonces, como el proveedor tiene muchas posibilidades de escaparse de la condena al pago de daños, compensatorios y punitivos en este caso, los daños punitivos tienen que ser muy altos para compensar esas grandes posibilidades que tiene de escaparse el proveedor y no responder por todos los daños que genera, y de esa manera, con este monto tan alto, vamos a disuadir al proveedor de que siga desplegando este tipo de conductas indeseables socialmente. Ahora sí cierro la charla. Hace unos meses publiqué un artículo que se llama Alternativas para la determinación de las variables en la fórmula de los daños punitivos, donde explico todo esto y uso el mismo ejemplo incluso. Esto está un poco más simplificado de lo que se explica en ese artículo. En el artículo, que si bien no deja de ser deficiente esta metodología, se explica pormenorizadamente cada decisión metodológica en base a cómo valoro los parámetros para llegar a las variables de la fórmula. Por lo tanto, tal vez les sea útil repasar esto, porque visto así en una charla de Zoom puede ser un poco abrumador, un poco difícil de comprender todo. Pero es más o menos lo que les expliqué recién, un poco más complejo, que por más de que, como les decía, yo creo que es deficiente de todas maneras este método que yo sugiero, es mucho mejor que meramente rellenar las variables de los daños punitivos a ojo. Un segundo. Quiero compartirles una cosa más. Vamos a dejar. Bien, y ahora sí, para ir cerrando, lo que les quería mencionar es que
Lo que sí no menciona el trabajo, recordando un poco el trabajo, lo que no llegué a mencionar en realidad porque estábamos medio cerca del límite de la publicación y demás, es qué pasa con todos esos reclamos que no llegan siquiera a formalizarse a través de la ventanilla única federal de defensa del consumidor. Bueno, en principio, esperen un segundo. Ahí estamos. Bien, ahora sí, estoy en la cámara. En principio, con respecto a esos casos que no llegan ni siquiera a conformarse como reclamo, tenerlos en cuenta disminuirían la variable PC porque engrosarían los reclamos que no llegaron a nada y consecuentemente aumentarían el valor de la fórmula, el valor de condena en daños punitivos. Por lo tanto, lo que podemos sostener es que la determinación de las variables de la fórmula utilizando esta metodología que yo les sugiero nos arroja un piso y por lo tanto la condena al pago de daños punitivos tiene que como mínimo corresponderse al valor arrojado por esta fórmula utilizando la metodología de determinación de variables que yo les sugerí. El método que sugiero, como les decía, es deficiente, pero es viable en una gran cantidad de causas y le da a la fórmula un mayor grado de precisión y sustento. Y en este sentido, creo que resulta pertinente robarle a Patricia una frase que sé que le gusta mucho de un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que lo que señala en este fallo, bastante viejo, de 1946, es que las concepciones más elementales de justicia exigen que el dañador asuma el riesgo de la incertidumbre en el cálculo de los daños que su propio accionar ilícito generó. Por lo tanto, me parece una frase fantástica para cualquier objeción con respecto a la utilización de la fórmula o a la utilización de la metodología, para decir, bueno, en todo caso, vos como proveedor, sugerirme algo mejor. Esto es lo mejor que tengo, tiene respaldo en datos empíricos, me parece que es lo más acercado a un valor razonable de daños punitivos, a un valor deseable de daños punitivos, y creo que si no tenés nada mejor que ofrecer, tenés que cargar con la incertidumbre de que este método de cuantificación no sea perfecto. Muchas gracias y te vuelvo a dar la palabra a Patricia. Bueno, muchas gracias Andrés, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias Ignacio, también estuvo, Juan Ignacio también estuvo muy bueno lo del COPREC. Sí, lo de Bigelow, la Corte Suprema Americana, sí, me gusta. Es un fallo interesante porque es de defensa de la competencia, y en defensa de la competencia, no bien, que está dentro de estas dos charlas que hablamos de defensa de la competencia, no voy a entrar a profundizar en eso, pero muy brevemente quería decir que en defensa de la competencia, lo que hacen para mensurar las indemnizaciones es generar un supuesto contrafáctico acerca de qué hubiera pasado si hubiera funcionado el mercado. Entonces, el ilícito contra la competencia produce lo que la Constitución Nacional llama la distorsión de los mercados. Entonces, para mensurar la indemnización hay que construir un escenario de referencia y decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera funcionado el mercado? Y en Bigelow era una empresa de cines que le habían realizado una estrategia en pinzas entre otras empresas de cines para que no les den los estrenos de las películas y ahogarla, asfixiarla. Entonces, usaron los balances para tratar de demostrar cuánto podría haber sido el daño, pero en realidad siempre hay un poco de conjetura en saber qué hubiera pasado si hubieran dejado funcionar el mercado. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, siguiendo la doctrina que acaba de decir Andrés, dice, bueno, es mejor que lo mensuremos mal o que sea impreciso antes que no lo mensuremos nunca, porque es mucho más injusto que la incertidumbre en la cuantificación de los daños caiga en cabeza de las víctimas y no de quienes los han realizado. No vamos a entrar mucho en defensa de la competencia, pero siempre se hace estos cálculos. Acá hay un precedente Autogas con YPF, que quedó confirmado por la Corte Suprema de Justicia Argentina. Era un tema de abuso de posición dominante, y lo que pasó, usaron también el tema de una pericia contable, y la empresa demandante no pudo demostrar que disminuyeron sus ganancias. Al contrario, durante el periodo de la infracción, sus ganancias aumentaron, según los balances. Pero hay que compararlo con qué hubiera pasado si hubiera funcionado el mercado. Entonces se supone que hubieran ganado más, y de todas formas procedió a la indemnización. Que son indemnizaciones muy altas porque son problemas entre empresas muchas veces. Y finalmente quería decir algo sobre acciones colectivas, muy brevemente. Ustedes saben, acciones colectivas están previstas en la Ley de Defensa del Consumidor
y en la ley de medio ambiente, y se habla de acciones de clase, ¿no? También de acciones de clase. Tradicionalmente la Corte Suprema utiliza el artículo 43 de la Constitución, el que habla de los derechos de incidencia colectiva, para referirse a los llamados derechos difusos, bienes colectivos. Entonces se pensaba que no incluía lo que se puede llamar los intereses individuales homogéneos, que son típicos de las acciones de clase, ¿no? En la Ley de Defensa del Consumidor, si bien estaba esa jurisprudencia clásica conservadora de la Corte, donde decía no, el 43 solamente se refiere a derechos de incidencia colectiva, son bienes colectivos. En cambio, los intereses individuales, cada uno tiene que hacer su propio juicio. Pero en el fallo Alavi, como ustedes saben, dieron y crearon una clasificación de los derechos de incidencia colectiva que incluye a los intereses individuales homogéneos. Entonces, a partir de entonces, y sobre todo con la confirmación con el fallo de la Corte PADE con Swiss Medical, hoy en nuestro derecho, cuando hay intereses individuales homogéneos, cuando hay una homogeneidad en la afectación, se puede reclamar por una acción colectiva que incluya a todos los intereses individuales que han sido perjudicados, es decir, una especie de juicio masivo. Lo hacen las asociaciones de consumidores, tienen una legitimación específica para pedir estos juicios, asociaciones de consumidores que estén inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, y lo que tienen que demostrar es que hay una homogeneidad en el perjuicio para poder darle una solución colectiva, y generalmente lo pide la acordada de la Corte, acreditar que está comprometido el acceso a la justicia porque no se justifica el juicio individual. Generalmente en los juicios de muy baja cuantía se considera que los consumidores no van a accionar la vía judicial porque no les justifica, entonces eso finalmente compromete el acceso a la justicia y la acción colectiva se vuelve como inexorable para permitir que ese tipo de lesión de derechos tenga una solución en la justicia. A mi entender, faltan acciones colectivas, hay muchísimos abusos contra los consumidores y faltan acciones colectivas, y es un área que podemos seguir perfeccionándola. Hay muchos proyectos de ley que parecen que son buenos y en realidad son muy malos. Acá el problema en estas acciones colectivas son que las dilaciones procesales, o sea, como ustedes saben, en el artículo 53, la ley 24240, establece el procedimiento más abreviado, pero si vas por el proveedor, vas a tratar de que se ordinarice para meter excepciones y que el juicio se extienda lo máximo posible. De acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, no, o sea, debería ser el procedimiento más abreviado, o sea, el sumarísimo, sobre todo para evitar las excepciones previas que puedan dilatar. Y si uno mira distintos proyectos de ley, generalmente establecen nuevos requisitos que van a generar nuevos incidentes que puedan postergar mucho más el trámite de la resolución del conflicto. Por ejemplo, el requisito de la representatividad, que de alguna forma tiene alguna cabida en la jurisprudencia argentina, pero muy leve, pero algunos proyectos de ley tratan de convertirlo en una especie de filtro que genere más y más dilaciones procesales y que frenen el trámite de estos procesos. Las acciones colectivas que versan sobre intereses individuales homogéneos, a las cuales podemos considerar también acciones de clase, junto con los daños punitivos, son las dos herramientas más potentes de algo muy importante que es la disuasión. Tenemos que pensar siempre en la disuasión, porque maltratan a 10.000 consumidores y saben que reclaman 50 de esos 10.000. Y nadie protege a los consumidores que no reclaman. Y más si hay acuerdos de montos muy chicos. En cambio, con la disuasión podemos proteger también a los que no reclaman, y las acciones colectivas, al ser más caras, tienen también esta ventaja en materia de disuasión. Bueno, estamos acá abiertos para las preguntas. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, no queremos extendernos mucho. Hola. Acá. Sí, Patricio, ahí te escucho. Ahí estamos todos. Vi que hicieron una pregunta en cuanto a hacer una mediación vía privada o COPREC. En esa pregunta que nos hacen, tendríamos que analizar qué es lo que se está reclamando para tener en cuenta si es por vía consumidor
o es por vía mediación, independientemente de lo que yo había manifestado, en cuanto que hoy las conciliaciones en relaciones de consumo están tomando determinados reclamos que, a mi manera de ver y conforme la interpretación que hago de la ley, no corresponde y correspondería por la vía de mediación. Pero para responder la pregunta que nos hicieron, tendríamos que analizar cuál es el reclamo propiamente dicho para analizar si corresponde COPREC o corresponde mediación privada. Igualmente, también si ya realizaste la mediación privada, te recomiendo, te aconsejo que lo judicialices, o sea, que lo sortees, y hoy en día es muy probable, tenés una posibilidad importante de que te den el beneficio de justicia gratuita. Seguramente se mande DEOX al fisco a los efectos de que tome la decisión si corresponde lo que es la justicia gratuita o no corresponde, no tengas mayor inconveniente, pero va a depender básicamente del juzgado que te toque. Mi recomendación es que si ya hiciste la mediación prejudicial, lo sortees y solicites lo que es el beneficio de justicia gratuita que ampliamos, no solamente en cuanto a la tasa de justicia, sino en cuanto a todos los costos del proceso. Por favor, tener consideración a la hora de solicitar lo que es la justicia gratuita, porque si uno no se explaya, no fundamenta lo que es la justicia gratuita, puede llegar a suceder. Pero más que nada, ese es el beneficio que vos tendrías de COPREC o mediación privada. Por eso, reitero, te aconsejo que pidas el beneficio, que lo sortees, pidiendo el beneficio de justicia gratuita, así no perdés tiempo. Si no, de última, el juzgado te llamará a que pidas un COPREC, normalmente te dan un plazo de 30 días para que inicies un COPREC. Pero para no perder tiempo, te recomiendo, independientemente que en este caso no sabemos qué es lo que estás reclamando, que lo judicialices, que lo sortees, y ahí, en el peor de los casos, lo que podría ocurrir, si no es que te dan el beneficio de justicia gratuita, es que te digan que inicies un COPREC y te den un plazo de 30 días. Así que no sé si tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradezco especialmente a Andrés Beltramo y a Ignacio Cavaquian por acompañarnos acá. Somos todos integrantes del Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es un ámbito abierto a todos los colegas que se quieren acercar. Todos los institutos están abiertos y sumarse a nuestros debates, a nuestras charlas. Les agradezco especialmente al Foro de Iniciación Profesional por invitarnos. Y bueno, muchísimas gracias.